Cuando juegas a rol, ¿tú juegas la ficha? Saludos, bienvenidos, Look Up in the Sky, soy Marcos Muñoz, bienvenidos de nuevo al búnker a 550 metros de profundidad. Hoy no os traigo ninguna entrevista, no os traigo noticias, hoy quería hablaros de rol, pero también me gustaría escuchar qué tenéis que decir al respecto, porque el otro día estaba hablando con mi amigo Joan Puig y me comentaba que en una partida de rol dudaba qué hacer en un momento y los compañeros le decían: tú juega la ficha, no lo pienses. Tú mira la ficha y juega la ficha. Claro, ¿qué quiere decir eso de jugar la ficha? Es decir, ¿podemos jugar otra cosa que no sea la ficha? ¿O lo que jugamos precisamente es lo que no es la ficha? Y aquí hay muchas cosas a considerar. Entonces, digo, como hay mucho que desempaquetar, digo, vamos a comentar, a ver qué os parece, y me gustaría también saber vuestra opinión al respecto, porque así de entrada, cuando a mí me dicen juega la ficha, parece... A ver, de entrada lo que parece es que le están diciendo no lo pienses mucho, tienes toda la información que necesitas en la ficha, lleva el personaje y ya verás lo que te permite hacer o no hacer ese personaje, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que tienes? Pero eso tiene problemas, eso tiene algunos problemas o algunas limitaciones. Vamos a ver, ¿eso quiere decir que cualquier persona que jugara ese personaje lo jugaría igual? Si todo lo que necesitas saber está en la ficha, no hay sitio para la improvisación, para la estrategia, para la elaboración de maneras nuevas que a nadie se le había ocurrido nunca antes para llevar ese personaje. Esto ocurre, supongo que más, cuando llevas un personaje heredado, cuando llevas un personaje que ya ha jugado a alguien antes. Porque ese personaje lo has creado tú, pues no tienes muchos problemas. Te has hecho el personaje, sabes cómo es, generalmente, y pues sabes más o menos su personalidad, a veces, si lo has hecho bien, su historial, sabes de dónde viene, pero si llegas en medio de una partida, claro, por ejemplo, estás jugando con personajes establecidos, si te toca llevar a Raistlin, o a Superman, o a Luke Skywalker. Claro, tú le vas a imprimir tu manera de ver ese personaje, pero hay un límite en el que ya no es el personaje, en que te ha salido, que has roto esa ficción de que estamos jugando con personajes conocidos. Quizá por eso es también complicado llevar personajes conocidos. Pero al mismo tiempo, juega la ficha, también quiere decir, no intentes que el personaje haga cosas que no está hecho para hacer. Es decir, no vengas con el personaje que tú te has montado de casa, porque también conocemos a gente, a jugadores, que da igual el personaje que les des, lo juegan exactamente siempre igual. Y eso puede ser un problema. Por lo menos le da menos variedad al asunto de jugar a rol donde cada partida, cada personaje, incluso en manos de los mismos jugadores, puede dar lugar a grupos muy diferentes y muy distintos de personajes con sus intereses, sus capacidades, más allá de lo que la ficha indique. Entonces, jugar la ficha sí o jugar la ficha no. ¿Jugar la ficha nos limita o jugar la ficha nos centra? A ver qué os parece. Yo quiero saber qué opináis al respecto. Porque leyendo el libro, precisamente, que os decía el otro día, este que tenéis aquí, el autor, al hablar de los orígenes del juego de rol y de cómo se va estableciendo lo que hoy damos por sentado que es jugar a rol, también habla de cómo esto va surgiendo. De cómo esto surge incluso antes del juego de rol. Cuando Kriegspiel, un wargame muy conocido, crea una versión free, lo que llaman el Kriegspiel libre, donde en vez de poder dar solo un cierto número concreto de órdenes a cada unidad militar, se propone que se pueda dar cualquier orden que sean técnicamente capaces de obedecer esos soldados y que por lo tanto el árbitro es el primer máster que tenía este wargame muy anterior a los juegos de rol
tenía que interpretar e inventarse reglas a veces sobre la marcha para poder descomponer estos hechos que no estaban reglamentados en acciones que fueran válidas para la partida. Y esto nos lleva a que hubo gente que empezó a crear unidades con historiales, que hubo otro juego en el que se jugaba al oeste y también esos vaqueros que eran simples números empezaban a tener historiales y cosas que querían y cosas que odiaban y pequeñas vendetas personales que querían resolver con el tiempo. Y claro, eso nos lleva a los alineamientos. Porque si hablamos de jugar la ficha, también hablamos de jugar el alineamiento. ¿Vosotros jugáis el alineamiento o es al revés? Me refiero, no que el alineamiento os juegue a vosotros, sino vosotros jugáis vuestro personaje y dejáis que la ficha tenga el alineamiento que sea en función de lo que estáis haciendo. Que si cambia mucho será caótico, lo que sea. Eso, claro, en juegos en los que hay un alineamiento. Hay algunos en los que no hay. Vampiro, por ejemplo, no tiene alineamientos. DC Héroes, pues tenía algo parecido, pero no exactamente alineamientos. Estaban héroes y villanos, y luego dentro de cada uno tenías las motivaciones, pero que no te obligaban realmente a hacer nada, sino que era una cierta manera de explicar por qué hace lo que hace el personaje, pero no es como un alineamiento que incluso en algunos personajes muy concretos, como los paladines, algunos clérigos, algunos monjes, les obliga a mantenerse dentro de ciertos parámetros de alineamiento para poder seguir manteniendo las habilidades especiales que tiene ese personaje. En esos casos quizás es un poco más extremo, pero por lo general, un guerrero, un mago, un ladrón. ¿Vosotros jugáis el alineamiento o jugáis el personaje y que tenga el alineamiento que sea? Esto de jugar la ficha, no sé, yo tengo una experiencia personal que os puedo compartir y es el caso del personaje de Ariadna dentro de nuestra larga campaña de DC Héroes de la Patrulla Varna, que empezó en la universidad y pues, duró pues, más de 10 años. Este personaje lo llevaron varias personas. El primer par de días lo llevó la amiga Ana Bruguera, que fue la que estrenó la campaña y la que estrenó el personaje. Luego pasó el tiempo, yo creo que lo llevé un tiempo también como PNJ, porque yo era el máster de la campaña. Entonces, después lo llevó Alex, el hermano de Dani, otro de los jugadores fijos de la campaña. Después, creo que lo volví a llevar yo otra vez. En medio lo llevaron una o dos veces. Primero una amiga, Gemma, un saludo Gemma. Gemma lo llevó creo que una sola vez. Y luego sí, unas cuantas veces más. Carla, que quizá Carla fue la que empezó a darle un poquito. Alex también, ¿eh? Eh, bueno, y Ana. Claro, cada uno le aportó algo. Ana al principio sienta las bases. Son solo 2 días, pero como es la historia de origen de los personajes, le empieza a imprimir un poco de carácter. Alex, el segundo, le va dando un poquito más de personalidad. Un poco mucho porque no sabe si va a seguir mucho tiempo la campaña, entonces tampoco quiere ir muy a tope con él, pero le va dando pequeños toques. Gemma está 1 o 2 días, no le puede dar mucho. Carla está un poco más y empieza a darle más personalidad. Además, Carla había hecho teatro, con lo cual de lo de las motivaciones, tal, de los personajes, lo va enfocando también. Y finalmente la última persona que lo ha llevado y que yo creo que es la que lo ha llevado más tiempo es Mari Nieves. Y bueno, también llega un momento de la campaña en la que es un poquito el centro de una de las tramas y eso le ayuda también a acabar de desarrollar una parte de la personalidad. Pero, esto ha hecho un personaje más jugable, más complicado. eh, Realmente no ha arrastrado mucho historial. Lo que ha pasado es que durante mucho tiempo el personaje ha acabado en manos del máster, como PNJ, con lo cual, poquito, ligeramente ha pasado que durante mucho tiempo parecía que era un grupo de 3 personajes más Ariadna. Y no estaba tan metido dentro de las tramas que ligaban a los otros 3 personajes. Pero al mismo tiempo ha sido un personaje que les ha sacado las castañas del fuego muchas veces y que ha tenido al final una relevancia muy importante. Y
sobre todo a partir del momento que lo lleva a Nieves, un personaje que ha ido creciendo en importancia de personalidad y de desarrollar y de establecer vínculos con los otros. Incluso ese hecho de ser como un poco menos miembro del equipo o miembro menos partícipe de las subtramas, se ha acabado metiendo dentro de la historia y ha sido parte de su personalidad. Pero todo eso no lo pone en la ficha. Todo eso lo han aportado los jugadores sin que hubiera absolutamente nada de eso en la ficha. Y yo creo que no sería el mismo personaje si no. Cada uno de los personajes le ha dado algo, por poco o mucho que sea, ha vivido unas aventuras con él, ha dejado un personaje que ha ido creciendo un poquito a nivel de experiencia, pero básicamente es el mismo que al principio, con algunas excepciones que cada uno de los jugadores ha ido aportando. En vuestro caso, ¿qué os parece? ¿Tenéis algún personaje que haya pasado de manos y cómo ha ido cambiando el personaje en función de eso? ¿Qué hay en la ficha que no sea suficiente para explicar cómo jugar el personaje? ¿O a alguien de verdad le basta con jugar la ficha? Contádnoslo porque realmente a mí me interesa muchísimo y comentaremos aquí todo lo que nos digáis al respecto. Por hoy eso es todo. Podríamos aportar que estamos viendo en casa The Quest, el rol en vivo barra serie de fantasía que hay en Disney Plus y nos ha sorprendido muy mucho, sobre todo el nivel de producción del primer capítulo es espectacular y, y nada, que nos lo vamos a ver entero y pues como un adyacente a todo esto del rol que hemos tenido hoy en este programa en el Look Up in the Sky. Muchas gracias por venir. Yo ahora tengo reunión con el hombre topo a ver qué quiere este hombre porque me tiene loco.